Vamos a dar paso un día más a nuestra cronista de salud, Mar Romero Sala, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que no sé si ahora nos cuentas que deberíamos preocuparnos por ello o por no, una crisis que se avecina y es la resistencia antimicrobiana. Sí, de entrada te digo, sí deberíamos estar preocupados por eso, pero por suerte también cerraremos con algunas recomendaciones, así que bueno, frente a todos los problemas siempre hay algo que hacer. Esta semana concluye la Semana Global de Sensibilización alrededor de esta resistencia antimicrobiana, que vamos a explicar antes que nada pues de qué se trata, ¿no? Básicamente es cuando hay patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, microbios, ¿no? Digamos, que se hacen resistentes a los tratamientos que existen para hacerles frente a esos agentes antimicrobianos, ¿no? A cualquier medicamento que sirva para combatir pues, las infecciones que dan estos patógenos. Y al hacerse resistentes, pues significa, por lo tanto, que los medicamentos que conocemos contra estas enfermedades dejan de funcionar. Eso significa que hay enfermedades que cada vez se están haciendo más difíciles de tratar. Uno de los ejemplos es la tuberculosis, por ejemplo, que la provoca una bacteria y haciéndote de hecho que algo que teníamos solucionado, digamos, vuelva a convertirse en un problema y que también haya más contagios o que los contagios puedan ser más severos. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, podemos estar hablando de eso, de un mundo donde una cirugía no se puede hacer porque la infección que puede venir por hacer esas cirugías o esos procedimientos médicos pues puedan ser muy graves. Ahora mismo los antibióticos se recetan para cualquier cirugía que implique algún tipo de perforación, de apertura, ¿no? Entonces, eso es importante. O que yo que sea una infección como la infección de tracto urinario, que es muy común, muy prevalente en toda la sociedad, sea tan grave como para conllevar, por ejemplo, muertes, ¿no? A pesar de que es un problema que del futuro, como decimos, que se avecina, también hoy en día ya está siendo pues, una causa de muertes en 1,27 millones de personas, según un estudio de Lancet con cifras de 2019. Son 1,27 millones de muertes globales registradas cada año directamente causadas por estos patógenos resistentes, aunque cuando hablamos no solo de muertes directas, sino de muertes relacionadas con este problema, la cifra asciende a casi 5 millones de personas. Y de hecho en 2050 se augura que las enfermedades infecciosas podrían ser la primera causa de muerte global en el mundo, cuando ahora, por ejemplo, son más las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, etcétera, empujadas precisamente pues, por este problema de resistencia a los medicamentos. Bueno, Mari, es que nos estás hablando precisamente de los antibióticos y parece que es uno de los principales problemas, ¿no? Porque no tenemos nuevos antibióticos. No, venimos funcionando con los mismos que se descubrieron al principio y que han ido funcionando, pero ahora el problema precisamente es este, ¿no? Que van a dejar de ser efectivos contra los tratamientos. Los antibióticos, recordemos que son contra las bacterias, no contra los parásitos, no contra los hongos, ¿no? En este sentido, por eso son más importantes, porque la mayoría de infecciones precisamente son bacterianas, ¿no? Los antibióticos que existen se nos están quedando viejos, como decíamos, no funcionan. Entonces hace falta encontrar nuevos, pero según el monitoreo de la Organización Mundial de la Salud, actualmente solo hay 77 antibióticos en desarrollo, de los cuales más de la mitad, casi el 60%, son con componentes activos con agentes tradicionales, es decir, ya conocidos, que no innovan en este sentido. Solo 32 de estos 77 son con agentes nuevos. También es interesante ver que el 60% de estos que están en desarrollo son contra bacterias priorizadas por la Organización Mundial de la Salud y el 28% contra la tuberculosis, que como decíamos es una de las enfermedades donde esta resistencia a los antimicrobianos está dando más problemas y que está causando estragos hoy en día. Claro, cuando vemos estas cifras son muy pocos en comparación con, por ejemplo, los tratamientos que están en desarrollo contra el cáncer. Es una cifra ínfima cuando lo comparamos con esto y esto tiene al final una raíz que tiene mucho que ver con el dinero. Básicamente lo que sucede con los antibióticos es que desarrollar nuevos antibióticos no es tan rentable como tratar de investigar enfermedades como el cáncer, que son crónicas, como el Alzheimer, por ejemplo, que además de tener también muchísima más publicidad, que eso también afecta entonces a la hora de decidir qué se investiga y qué no, también sucede que un antibiótico a ti te dan un tratamiento por una semana y ahí termina el uso del antibiótico. Entonces, no es un medicamento del cual vas a ser dependiente toda la vida y en este sentido, las empresas privadas que buscan también, ¿no?, el beneficio económico de sus investigaciones no ven tanto rédito en el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto es un problema que probablemente pagaremos en el futuro y por eso hay ese llamado a tratar de encontrar que haya más investigaciones que busquen nuevos antibióticos que tomen por sorpresa, digamos, a las bacterias en este sentido.
De nuevo ahí se abre esta pregunta, ¿no?, sobre la financiación pública, sobre la apertura hacia políticas públicas también para las medicinas. Es indispensable que no todo, al final, no toda la investigación o no todo el desarrollo de fármacos quede al amparo, digamos, de este beneficio económico, porque entonces nos encontramos con problemas alrededor de esto, ¿no? Y en este sentido, pues también destacar que muchas veces en el tema de la resistencia antimicrobiana vamos mucho a la responsabilidad individual, es que nos tomamos mal los antibióticos y no hablamos tanto de la responsabilidad colectiva. Aquí tenemos una serie de recomendaciones, como les decíamos, por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo hacerle frente a esto, y por parte de nosotros, digamos, de las personas de a pie, está, pues, como decíamos, por ejemplo, no automedicarse con antibióticos, entender que el antibiótico funciona contra las bacterias, no contra los virus o con otro tipo de patógenos, no contra los hongos tampoco. Si tenemos una gripa, no nos tomemos un antibiótico porque sí. Si el médico recomienda 2 pastillas, no nos tomemos una. Esto es muy importante, seguir esas recomendaciones. Respecto a las autoridades políticas, a los gobiernos, ¿no?, también reforzar los controles para controlar las infecciones, ¿no? Cuantas más infecciones hay, más chance le damos a este patógeno de evolucionar y de hacerse más resistente a los patógenos. Y también, muy importante, los buenos planes de desechos de medicamentos. Para los responsables de salud, también prescribir, por supuesto, los medicamentos de formas responsables. En la industria de la salud, como decíamos, investigar nuevos tratamientos, y en el sector agropecuario usar antibióticos con los animales cuando haya un problema, no como forma preventiva, que ahora se hace mucho, ¿no? Sí. Se dan antibióticos a todos los animales para que no desarrollen enfermedades, y eso también ayuda a que los patógenos se adapten. Pues Marta, haremos caso con estas recomendaciones porque, visto lo visto, son muy importantes. Son muy importantes, Rodrigo. Un placer.